Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte de España estáis viendo esto. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más interesantes. El cielo de Madrid aquella tarde se teñía de un naranja intenso. El color que a Sofía siempre le había fascinado. Desde la ventana de su oficina en la planta 35 de la Torre de Cristal en el norte de Madrid, el ajetreo de la ciudad parecía un diorama complejo y cautivador. Pero por muy hermosa que fuera la vista, nada podía compararse con la belleza que sentía en su corazón. Sofía lo tenía todo. Una startup tecnológica que había construido desde cero, era ahora un gigante en su sector. Tenía un equipo sólido, una salud de hierro y, lo más importante, tenía a Javier. Javier era su mundo. Su marido parecía ser el paquete completo que el destino le había enviado. Atractivo. Con una sonrisa capaz de derretir un iceberg, y una mirada que siempre la hacía sentir como la única mujer sobre la tierra. Su atención era inagotable. Cada mañana, una taza de café con la medida justa la esperaba en la mesa de la cocina. Cada noche, un suave masaje en sus hombros lograba borrar el cansancio de un día de duro trabajo. Y cada viernes, sin faltar ni una sola vez, un ramo de rosas rojas frescas era entregado en su oficina. Una tradición que comenzó en su primera cita. Las rosas rojas eran las flores favoritas de Sofía. Y Javier nunca lo olvidaba. Para Sofía, Javier era el complemento perfecto para su vida. Ella era una trabajadora incansable, una visionaria que no conocía el descanso a la hora de construir su negocio. Su ambición era enorme y, a veces, le hacía perder la noción del tiempo. Sin embargo, Javier era su equilibrio. Él trabajaba como manager de marketing en una multinacional. Su sueldo, por supuesto, no era comparable a los ingresos de Sofía. Pero a ella nunca le importó. Para Sofía, el amor no se podía medir con dinero. Todos los activos que poseían, desde el lujoso ático en el barrio de Salamanca donde vivían, los 2 coches alemanes aparcados en el garaje, hasta la cartera de inversiones que no paraba de crecer, provenían del trabajo duro de Sofía. Javier había llegado a su vida cuando ella ya estaba consolidada, y ella compartió todo con él de buen grado. Puso su nombre en todas sus tarjetas de crédito. Le dio acceso total a la cuenta conjunta, y nunca, ni una sola vez, mencionó quién pagaba las facturas, porque para Sofía, lo que era suyo era automáticamente de Javier también. Eran un equipo. Sus vidas parecían aún más perfectas con la presencia de Lucía, la mejor amiga de Sofía desde la universidad. Lucía era la persona que conocía todas las historias de Sofía. El testigo vivo de su viaje desde una chica de provincias con un sueño hasta convertirse en una empresaria de éxito. Cuando Lucía pasó por dificultades económicas y perdió su trabajo hacía un año, Sofía no dudó en intervenir. Usó sus contactos para ayudar a Lucía a conseguir un puesto en la misma empresa donde trabajaba Javier. Sofía pensó qué maravilloso sería que las 2 personas que más quería en el mundo pudieran trabajar en el mismo entorno. Podía dejarle a Javier a cargo de Lucía en la oficina y viceversa. Su confianza en ambos era absoluta e ilimitada. A menudo los veía almorzando juntos en las publicaciones de Lucía en redes sociales y su corazón se llenaba de calidez. Se sentía afortunada de tener un marido que se llevaba tan bien con su mejor amiga. Aquella noche, como tantas otras, se sentía increíblemente cálida. El aroma de la cena que preparaba Javier, una lubina al horno con patatas panadera, el plato favorito de Sofía, inundaba el apartamento. Cenaron en la terraza, acompañados por el parpadeo de las luces de una ciudad que nunca dormía. Javier le contó cómo le había ido el día en la oficina, sobre un nuevo proyecto que estaba gestionando. Sofía escuchaba atentamente, riendo de vez en cuando con sus bromas. Cariño, dijo Javier después de que terminaran de cenar, tomando la mano de Sofía con fuerza sobre la mesa. Hay algo de lo que quiero hablarte. Sofía lo miró. Claro. Me han asignado un viaje de trabajo fuera de la ciudad, dijo Javier con un tono serio. Es un proyecto bastante grande, en Valencia. Probablemente una semana. Sofía sintió una punzada de decepción. Una semana se sentiría eterna sin él. Pero sabía que era parte del trabajo y la responsabilidad de Javier. Debía apoyarlo. Vaya, un gran proyecto. Eso es genial, Javi. Estoy muy orgullosa. Sabía que dirías eso, Javier sonrió. Su sonrisa infalible que siempre derretía a Sofía. Me voy pasado mañana. La verdad es que me cuesta mucho dejarte sola aquí, pero es una gran oportunidad para mi carrera. El director me ha elegido personalmente para liderar el equipo. No te preocupes por mí, Sofía le devolvió el apretón de manos.
Sé cuidarme sola. Tú céntrate en tu trabajo. Haz que tu empresa se sienta orgullosa. Y haz que yo me sienta aún más orgullosa. Esa noche pasaron el tiempo hablando del futuro. De sus planes de vacaciones en Japón para el año siguiente. De su deseo de empezar a buscar un hijo después de que el gran proyecto de Javier terminara. De todos los sueños que harían realidad juntos. Sofía se sentía la mujer más afortunada del universo. Abrazó a su marido con fuerza en la cama, inhalando el aroma tranquilizador de su perfume. No había ni una sombra de duda en su corazón. Confiaba en su marido, en su amiga y en la vida perfecta que había construido con tanto esfuerzo. 2 días después, lo acompañó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Le ayudó a revisar todo su equipaje, asegurándose de que no se dejaba nada. Lo abrazó fuertemente antes de que Javier entrara por la puerta de embarque. Ten cuidado en el viaje, Javi. No te olvides de avisarme en cuanto llegues, susurró Sofía. Javier le dio un beso profundo en la frente. Por supuesto, cariño. Deséame suerte con este proyecto. Todo esto es por nuestro futuro. Sofía asintió, despidiéndose con la mano hasta que la figura de su marido desapareció entre la multitud. Volvió al coche con una mezcla de tristeza por la separación temporal y orgullo por los logros de su marido. Encendió el motor del coche, puso su canción favorita y condujo de vuelta a su magnífico ático, que ahora se sentía un poco más vacío. No tenía ni la más remota idea de que, en ese mismo instante, en otra esquina del mismo aeropuerto, Lucía esperaba en una puerta de embarque diferente. La puerta de un vuelo internacional con destino a Marrakech, Marruecos. Y el billete que sostenía en su mano tenía 2 nombres impresos: Javier García y Lucía Moreno. El paraíso en el que Sofía vivía resultaba ser solo un grandioso escenario teatral. Y ella era la única espectadora que no sabía que la función estaba a punto de terminar de la manera más trágica posible. Los 3 primeros días transcurrieron con normalidad. Javier cumplió su promesa de mantenerla informada. La mañana después de su llegada, le envió una foto de la ciudad de las artes y las ciencias desde la ventana de su habitación de hotel. Valencia hace mucho calor, cariño. Nada que ver con la frescura de tus abrazos, escribió en el mensaje, acompañado de un emoji de corazón. Sofía sonrió al leerlo. Al mediodía, Javier le envió una foto de una sala de reuniones de aspecto serio, junto con varios compañeros de trabajo que Sofía no conocía. Por la noche, hicieron una breve videollamada. El rostro de Javier parecía cansado, pero aún así le sonrió a Sofía. Le habló de una reunión tensa y de una cena aburrida con clientes. Todo parecía tan real, tan convincente. Sofía se mantuvo ocupada con el trabajo. Los proyectos en su oficina se acumulaban, y agradecía tener algo que hacer para distraer su mente de la nostalgia. También contactó a Lucía por mensaje de texto, preguntándole si todo iba bien en la oficina sin Javier. Todo bajo control, Sophie. Solo que un poco más liada porque parte del trabajo de Javi me lo han pasado a mí, respondió Lucía. ¿Y tú qué tal? Echándole de menos, ¿eh? Ya ves, pero no pasa nada. También es por su carrera, replicó Sofía. Mucho ánimo. Cuando vuelva Javi, nos vamos los 3 por ahí, escribió Lucía, terminando la conversación. Todo parecía normal. Nada extraño. Sin embargo, al 4.º día, una pequeña grieta comenzó a aparecer en el espejo de la perfección. Esa noche, Sofía llamó a Javier sobre las 10 de la noche. Normalmente, a esa hora, Javier ya estaría en su habitación de hotel descansando. La primera llamada no fue contestada. Sofía volvió a intentarlo. Al tercer tono, la llamada fue respondida. Hola, cariño, la saludó Javier. Su voz sonaba un poco entrecortada. Hola, Javi. ¿Qué haces? Ah. Es que acabo de terminar de hacer ejercicio en el gimnasio del hotel. Corriendo en la cinta. Sofía escuchó débilmente un sonido de música. No era la música pop genérica que suelen poner en los gimnasios de los hoteles, sino una melodía instrumental con un toque árabe muy distintivo. Y también escuchó el murmullo de una multitud. ¿Hay mucha gente por ahí?, preguntó Sofía, tratando de sonar casual. Hubo un breve silencio al otro lado. Ah, sí. Hay un evento en el vestíbulo del hotel. La música llega hasta los pisos de arriba. Es muy ruidoso. Por eso quiero irme a descansar ya. Hablamos luego, cariño. Me voy a duchar. Mañana tengo una reunión importante por la mañana. Te llamo luego. Te quiero. La llamada se cortó abruptamente antes de que Sofía pudiera responder. Sofía miró su teléfono, con el ceño fruncido. Algo no cuadraba.
Ese ruido no sonaba como el vestíbulo de un hotel, parecía más el bullicio de un lugar al aire libre. Pero intentó desechar esos malos pensamientos. Quizás había oído mal. Quizás solo estaba demasiado cansada y su mente estaba empezando a inventar cosas. No debía sospechar de su propio marido. La confianza era la base de su matrimonio. Al día siguiente, la extraña sensación no había desaparecido. Sofía se pasó todo el día sin poder concentrarse en el trabajo. Intentó contactar a Lucía para invitarla a cenar, solo para charlar y calmar su mente. Sin embargo, su llamada no fue respondida. El mensaje de texto que le envió fue leído pero no contestado. Esto no era propio de Lucía. Por muy ocupada que estuviera, Lucía siempre respondería a sus mensajes. Aunque fuera brevemente, Sofía intentó pensar en positivo. Quizás Lucía estaba realmente abrumada por el trabajo de Javier. Por la noche, Sofía decidió relajarse en casa. Se preparó un té caliente y se sentó en su cómodo sofá, tratando de calmar la ansiedad que, por alguna razón, crecía cada vez más. Para distraerse, abrió una aplicación de redes sociales en su teléfono. Ociosamente, miró las publicaciones de sus amigos. Fotos de vacaciones, fotos de comida, fotos de familias felices. Todo parecía normal, hasta que sus ojos se detuvieron en una publicación de una antigua conocida, una socia de negocios que no había visto en mucho tiempo. Se llamaba Isabel. Isabel acababa de publicar una serie de fotos de sus vacaciones. La ubicación estaba etiquetada. Desierto de Agafay, Marruecos. Sofía sonrió levemente. Agafay era precioso. Ella y Javier habían planeado ir allí alguna vez. Cuando estaba a punto de deslizar la pantalla hacia la siguiente publicación, sus ojos se quedaron fijos en una de las fotos. Una foto de Isabel sonriendo ampliamente con docenas de globos aerostáticos despegando al amanecer de fondo. Una foto hermosa. Pero no fue Isabel lo que le llamó la atención. En la esquina inferior derecha de la foto, entre la multitud de otros turistas, había dos figuras de pie un poco más lejos. Un hombre alto abrazando a una mujer de pelo largo. Estaban de espaldas a la cámara, contemplando el espectáculo de los globos. El corazón de Sofía pareció detenerse. El hombre, su postura, su forma de estar de pie, incluso la chaqueta de cuero marrón que llevaba. Todo le resultaba terriblemente familiar. Era la misma chaqueta que le había regalado a Javier por su cumpleaños el año anterior. Y la mujer a su lado, con ese pelo largo y negro que reconocería en cualquier parte. No puede ser, susurró para sí misma. Sus manos temblaban violentamente. Intentó ampliar la foto, pero la imagen se pixeló y se volvió borrosa. No podían ser Javier y Lucía. Javier estaba en Valencia. Lucía estaba ocupada trabajando en Madrid. Tenían que ser solo personas que se parecían por casualidad. Tenía que ser. Pero la semilla de la duda que antes era pequeña ahora se había convertido en un árbol gigante cuyas raíces se aferraban a su corazón con fuerza. El pánico comenzó a recorrer su cuerpo. Tenía que asegurarse. Tenía que demostrar que sus miedos eran infundados. Con los dedos rígidos, escribió el nombre de Lucía en la barra de búsqueda. Normalmente, el perfil de Lucía era privado. Solo aceptaba a seguidores que conocía. Sofía la seguía desde hacía mucho tiempo, por supuesto. Solo quería ver. Quizás Lucía había publicado algo sobre su ajetreo en la oficina que pudiera calmar su corazón. Cuando se abrió la página de perfil de Lucía, Sofía contuvo el aliento. Algo había cambiado. El pequeño candado que normalmente indicaba una cuenta privada había desaparecido. El perfil de Lucía era ahora público. Y lo que hizo que su sangre se helara fue el círculo de color degradado, de naranja a púrpura, que rodeaba la foto de perfil de Lucía. La señal de que había una nueva story. Una publicación hecha hacía solo unos minutos. Su mundo entero pareció ralentizarse. Solo se oía el latido de su propio corazón, martilleando fuertemente en sus oídos. Hubo una batalla feroz en su interior. Una parte de ella gritaba que cerrara la aplicación, que tirara el teléfono y continuara viviendo en una feliz ignorancia. Pero la otra parte, más fuerte y oscura, la empujaba a buscar la verdad. Por muy amarga que fuera, tenía que saberlo. Con la respiración atrapada en la garganta y la vista empezando a nublarse por las lágrimas a punto de derramarse, el pulgar de Sofía se movió por sí solo, como si tuviera voluntad propia. El dedo se levantó, flotando por un momento sobre la fría pantalla del teléfono, justo encima de ese círculo de colores brillantes. Un toque. Y su mundo podría hacerse añicos para siempre. Un toque. Y el paraíso en el que vivía podría revelarse como un infierno oculto. Y en el silencio de su lujoso ático,
Presionó la pantalla. El tiempo pareció detenerse en el instante en que Sofía tocó la pantalla de su teléfono. El vídeo de 15 segundos comenzó sin previo aviso. Sin una banda sonora dramática, solo el suave sonido del viento y el murmullo lejano de la gente. El primer segundo mostró una mano. La mano esbelta de Lucía, que reconocía perfectamente, con las uñas pintadas de color nude, que eran su seña de identidad. En el dedo anular de esa mano brillaba un anillo de diamantes, resplandeciente bajo la luz del amanecer. Tan grande, tan magnífico, tan deslumbrante. El fondo era el icónico paisaje del desierto, lleno de las siluetas de docenas de globos aerostáticos que se elevaban con gracia. Luego, la cámara se movió lentamente hacia arriba, revelando el rostro de Lucía bañado en lágrimas de felicidad. Sus labios temblaban. Su sonrisa era tan amplia que sus ojos se entrecerraron. Parecía tan conmovida, tan amada. Y entonces, la imagen que lo destrozó todo. La cámara giró para mostrar la figura frente a ella. Javier. Su marido. Javier estaba arrodillado sobre una rodilla en el suelo pedregoso, mirando a Lucía con esa mirada de adoración que antes siempre le había dedicado a ella. Llevaba la chaqueta de cuero marrón que Sofía le había regalado. Exactamente la misma chaqueta que Sofía había visto en la foto borrosa de su conocida. La respiración de Sofía se quedó atrapada en su garganta. Esto era real. Todo era real. Pero el horror aún no había alcanzado su punto máximo. El clímax del horror llegó cuando sus ojos se posaron en la otra mano de Javier. Esa mano sostenía un ramo de rosas rojas. Rojas intensas, frescas y perfectamente abiertas. Exactamente como las rosas que Javier siempre le enviaba cada viernes. Las rosas que se habían convertido en el símbolo de su amor, de su promesa, de su mundo entero. Sus rosas favoritas estaban ahora en manos de su marido, que se arrodillaba ante su mejor amiga en el otro lado del mundo, en medio de la mayor mentira que jamás había experimentado. El vídeo terminó con la voz melosa y temblorosa de Lucía. Sí, quiero, Javi. Claro que quiero. Luego se inclinó para besar los labios de Javier apasionadamente. El teléfono se deslizó de las manos de Sofía, que de repente se sintieron débiles. El dispositivo cayó sin hacer ruido sobre la gruesa alfombra persa. Su pantalla seguía encendida, repitiendo el vídeo de la traición en un bucle infinito. Sofía no se movió. Su cerebro se negaba a procesar la información que sus ojos acababan de recibir. Tiene que haber un error. Esto debe ser una pesadilla. En un momento me despertaré en los brazos de Javier y nos reiremos de lo absurdo que ha sido este sueño. Pero el frío que le recorría la columna vertebral, las náuseas que le subían por la garganta, y la opresión en su pecho, se sentían demasiado reales. El primer temblor comenzó en la punta de sus dedos. Luego se extendió a sus brazos, sus hombros, hasta que todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Se abrazó a sí misma, intentando detener el temblor. Pero fue inútil. El aire en el espacioso ático pareció enrarecerse, obligándola a jadear, a tomar respiraciones profundas que sus pulmones parecían rechazar. Se tambaleó, agarrándose a la mesa de centro antes de que su cuerpo finalmente se derrumbara en el suelo. Se acurrucó sobre la alfombra. Sus temblores se convirtieron ahora en sollozos contenidos. Un gemido lastimero que surgía de lo más profundo de su corazón roto. Dolor. El dolor era tan inmenso, tan físico, como si una mano invisible le estuviera arrancando el corazón del pecho. No se trataba solo de un marido infiel. Era una traición al nivel más devastador. Javier. El hombre en el que había confiado con toda su alma y su fortuna. Lucía. La mujer a la que consideraba una hermana, con quien compartía todos sus secretos y quejas. Las dos personas más importantes de su vida, conspirando a sus espaldas. No solo la habían apuñalado por la espalda. Estaban bailando sobre su cuerpo moribundo. Su mente daba vueltas, reproduciendo fragmentos de recuerdos que ahora se sentían como veneno. El beso de Javier en el aeropuerto. Sus susurros sobre nuestro futuro. El mensaje de texto entusiasta de Lucía. Su promesa de salir los tres juntos. Cada palabra, cada sonrisa, cada gesto de afecto ahora se revelaba como parte de una gran farsa. Se sentía tan estúpida, tan ingenua. ¿Cómo no lo había visto? Las señales probablemente habían estado allí todo el tiempo, ocultas a plena vista. Pero ella estaba demasiado cegada por el amor y la confianza. Sus lágrimas corrían libremente, empapando sus mejillas y la alfombra bajo ella. Cada sollozo era un grito por sus sueños destrozados. El sueño de construir una familia feliz, el sueño de envejecer junto a Javier,
el sueño de tener hijos que llamarían a Lucía su tía favorita. Todo eso se había desvanecido, convertido en cenizas, y en medio de ese mar de dolor, una cosa seguía golpeándola una y otra vez. La imagen de esas rosas rojas. Esas rosas dolían más que el anillo de diamantes. El anillo era solo un objeto caro. Pero las rosas. Las rosas eran el alma de su relación. Las rosas eran el testigo silencioso de su historia de amor. Hubo rosas en su primera cita. Hubo rosas cuando Javier le pidió matrimonio. Hubo rosas el día de su boda. Cada viernes era un recordatorio de que era amada. Ahora, el símbolo más sagrado de su relación había sido profanado, utilizado como atrezo en este drama de infidelidad de pacotilla. No fue solo un descuido. Fue un mensaje, una declaración cruel de que todo lo que habían tenido no significaba nada. Lentamente, mientras los sollozos comenzaban a amainar, algo más comenzó a surgir de las ruinas de su corazón. Algo frío, duro y afilado. Ira. No una ira explosiva, sino una ira gélida, una ira clara y concentrada. El temblor en su cuerpo no desapareció. Pero ya no era un temblor de shock. Era un temblor de una nueva energía que corría por sus venas. La energía de la furia. Dejó de llorar. Levantó la cabeza, mirando fijamente hacia el gran ventanal que mostraba el resplandor de las luces de la ciudad. Esas luces eran la prueba de su trabajo duro. La prueba de sus noches sin dormir y los sacrificios que había hecho para construir su vida. Una vida que un parásito y una traidora ahora intentaban destruir. Su rostro todavía estaba húmedo por las lágrimas, pero la mirada en sus ojos había cambiado. Ya no había ternura ni amor allí. Lo único que quedaba era un vacío helado, en cuyo centro ardía una llama de venganza. Cogió su teléfono, que yacía en el suelo. El vídeo seguía reproduciéndose. Sofía lo vio una vez más. Esta vez, sin lágrimas. Dejó que cada detalle de la traición se grabara en su mente. La cara feliz de Lucía, la sonrisa orgullosa de Javier y esas rosas rojas espinosas. Presionó el botón de guardar. El vídeo era ahora suyo. Una prueba. Una munición. Miró su reflejo en la pantalla oscura del teléfono. Pálida, hinchada, destrozada. Pero sus ojos brillaban con una luz peligrosa. En el silencio del apartamento, que se sentía como una tumba para su pasado, susurró a su propio reflejo. Su voz era ronca, pero firme. Mis rosas favoritas para pedirle matrimonio a la zorra. Su llanto había cesado por completo. La tormenta había pasado, dejando atrás una devastación total. Y de esa devastación, una reina herida ahora se levantaba para reclamar su trono. Aquella fue la noche más larga de la vida de Sofía. No durmió. Ni siquiera se movió de su sitio en el suelo durante horas. Su cuerpo se sentía rígido y vacío, como si su alma hubiera sido arrancada a la fuerza. La ira que antes ardía ahora se había calmado, convirtiéndose en brasas frías y ocultas en lo más profundo de su ser. Ya no sentía el dolor punzante, sino una vacuidad absoluta. Estaba en modo supervivencia, donde las emociones eran un lujo que no podía permitirse. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las cortinas, Sofía se levantó lentamente. Cada movimiento se sentía pesado, como si arrastrara una carga invisible. Caminó hacia el baño, evitando el gran espejo de la pared. No quería ver la devastación en su propio rostro. Abrió la ducha con el agua más fría posible, dejando que el chorro helado cayera sobre su cuerpo, esperando que el frío pudiera adormecer el dolor en su corazón. Pero no sintió nada. Simplemente se quedó allí, vacía. Cuando terminó, se puso un albornoz de seda y caminó hacia su despacho. Esa habitación era el centro de control de su imperio. El lugar donde nacían ideas de miles de millones de euros. Sus paredes estaban llenas de estanterías con libros y premios. En el centro de la sala se alzaba una sólida mesa de madera de teca. Aquí era donde se sentía más poderosa. Más ella misma. Su mente, que desde la noche anterior había estado nublada por la emoción, ahora comenzó a funcionar con una claridad aterradora. Su cerebro empresarial tomó el control. Si su vida era una empresa en crisis, entonces debía actuar como una CEO, evaluar los daños, cortar las pérdidas y diseñar una estrategia para recuperarse. Se sentó en su cómoda silla de cuero y encendió su ordenador portátil. Primero, necesitaba datos. Hechos, no más ilusiones. Con manos ahora firmes, comenzó a realizar una auditoría completa de su vida. Su primer paso fue abrir la caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Introdujo la combinación de números, su fecha de nacimiento, y la pequeña puerta de acero se abrió con un suave clic. Dentro estaban todos los documentos más valiosos de su vida. Sacó la primera carpeta.
etiquetada como activos inmobiliarios. Dentro estaba la escritura de propiedad del ático en el que se encontraba. Leyó el nombre que figuraba en ella. Sofía Navarro Reyes. Solo su nombre. Lo había comprado años antes de casarse con Javier. Él simplemente se había mudado. Sacó las escrituras de una villa en Tenerife y un apartamento en Lisboa. Todos a su nombre. Javier no tenía ningún derecho legal sobre ni un solo ladrillo de esas propiedades. La segunda carpeta. Propiedad de la empresa. Contenía el acta de constitución de su empresa tecnológica, junto con todas sus modificaciones. Nombre del accionista. Sofía Navarro Reyes. 100%. Javier nunca había estado involucrado en su negocio, más allá de ser su acompañante en los eventos de la empresa. La tercera carpeta. La más importante. Finanzas. Sacó libretas de ahorro, informes de inversión y detalles de pólizas de seguros. Luego abrió su portátil y accedió a su servicio de banca privada. Abrió el historial de transacciones de su cuenta conjunta del último año. Sus ojos escanearon las cifras con rapidez y eficiencia. El patrón era tan claro y ahora se sentía tan nauseabundo. Las entradas de fondos significativas siempre provenían de su cuenta de empresa, su sueldo como directora, los dividendos anuales, los bonus por rendimiento. Mientras tanto, las salidas estaban dominadas por los gastos de su estilo de vida. Vio los extractos de la tarjeta de crédito a nombre de Javier. Restaurantes de lujo, boutiques de diseñadores, los últimos gadgets, la cuota de un club deportivo exclusivo, el propio sueldo de Javier, que también ingresaba en esa cuenta, era solo una gota en el océano de sus gastos. De hecho, el salario mensual de Javier a menudo no era suficiente para cubrir los gastos de su propia tarjeta de crédito en un mes. Luego encontró la transacción más dolorosa. 3 días antes de que Javier se fuera, hubo una retirada de una gran suma de dinero. Decenas de miles de euros. La excusa en ese momento fue fondos de contingencia para el proyecto en Valencia. Ahora Sofía sabía que ese dinero era para el viaje romántico a Marruecos, para comprar el brillante anillo de diamantes y para todos los lujos que estaban disfrutando a costa de su sufrimiento. El dinero de su trabajo duro, su sudor, su sangre. Una fría y dura revelación golpeó a Sofía. Javier no era solo un marido infiel. Era un estafador. Un oportunista. Había construido una imagen de marido perfecto, cuando en realidad no era más que un parásito viviendo de su anfitrión. El amor que una vez llenó su corazón se evaporó sin dejar rastro, reemplazado por un profundo asco. No estaba perdiendo a un compañero de vida. Estaba expulsando a un parásito. Con esta conciencia, un plan claro y despiadado comenzó a formarse en su mente. Este plan no se basaba en la emoción del momento, sino en una fría lógica empresarial. Primer paso. Cortar todos los recursos. Segundo paso. Recuperar todos los activos. Tercer paso. Asegurar consecuencias proporcionales. El sol ya estaba alto. Su luz llenaba el despacho de Sofía. Ya no parecía una mujer destrozada. Su albornoz había sido reemplazado por un impecable traje de trabajo. Su rostro había sido maquillado sutilmente para ocultar los restos de la hinchazón. Pero nada podía ocultar su nueva mirada. Afilada, implacable y calculadora. Cogió su teléfono, ignorando la docena de llamadas perdidas de un número internacional que supuso que era de Javier. Seguramente Javier estaba entrando en pánico al darse cuenta de que Sofía había visto la story de Lucía, que probablemente ya habría sido borrada. Pero era demasiado tarde. La prueba estaba a buen recaudo. Sofía marcó un número en su marcación rápida. El número de su gestor de banca privada. El señor Morales. El hombre que la había ayudado a gestionar su patrimonio durante años. Hola, buenos días, señora Navarro, saludó una voz amable al otro lado. Sofía respiró hondo, exhalando lentamente. Su voz, cuando salió, sonó tranquila, plana y autoritaria. Buenos días, señor Morales. Espero no molestar. Hay algunos asuntos urgentes que necesito que gestione. Por supuesto, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Primero comenzó Sofía, con la mirada fija en el horizonte de Madrid desde la ventana de su oficina. Quiero que bloquee todas las tarjetas de crédito y débito adicionales a nombre de Javier García que estén vinculadas a mis cuentas. Hágalo ahora mismo. Quiero que su acceso se corte en este preciso instante. Hubo una breve pausa. Entendido, señora. ¿Puedo confirmar? Todas las tarjetas a nombre del señor García. Todas. Sin excepción, afirmó Sofía. Segundo. Liquide todos los fondos de nuestra cuenta conjunta y transfiéralos por completo a una nueva cuenta personal mía.
Le enviaré el número de cuenta. Deje la cuenta conjunta a cero. Tercero. Quiero que prepare un poder notarial para la retirada de bienes muebles. Enviaré a alguien a recogerlos más tarde. Entendido, señora Navarro. Procederemos de inmediato con todo. Aquel día, Sofía se movió con la precisión de un general en el campo de batalla. Ya no había dudas. Solo ejecución. Por la mañana, ya estaba sentada en su fresca y tranquila oficina, frente a su abogado de confianza, el señor Castillo. Sobre la mesa de cristal entre ellos, la tablet de Sofía mostraba el vídeo de 15 segundos en bucle, sin sonido. A su lado, la pila de documentos financieros, que había preparado durante la noche, estaba ordenada pulcramente. El señor Castillo, un hombre de mediana edad que había gestionado todos los asuntos legales de la empresa de Sofía, miraba a su clienta con una expresión mezcla de sorpresa y admiración. Esperaba a una mujer destrozada, llorando a lágrima viva. En cambio, se encontró con una reina de hierro. Sofía explicó la cronología con una voz plana y tranquila, presentando hechos y pruebas como si estuviera exponiendo un informe de negocio, no la ruina de su matrimonio. No quiero dramas, señor Castillo. No quiero un proceso que se alargue, dijo Sofía con firmeza. Todos los activos, propiedades y la empresa son míos desde mucho antes del matrimonio. Tengo las pruebas. Quiero un divorcio rápido y limpio, exigió, por adulterio. No necesito ni un euro de él. Solo quiero que él y esa mujer salgan de mi vida para siempre. Y no se lleven nada. Su abogado asintió comprensivamente. Está muy claro, señora Navarro. Con pruebas tan contundentes, nuestra posición es inmejorable. Prepararé el borrador de la demanda de inmediato. Durante la reunión, el teléfono de Sofía vibró varias veces sobre la mesa, mostrando notificaciones de su gestor bancario. Confirmación. Todas las tarjetas a nombre del señor Javier García han sido bloqueadas permanentemente. Seguido por otro mensaje poco después. Confirmación. La totalidad de los fondos de la cuenta conjunta, por un importe de XX, ha sido transferida con éxito. El saldo actual de la cuenta conjunta es de 0 euros. Sofía leyó los mensajes sin cambiar la expresión de su rostro. No sentía victoria, solo la fría sensación de que una operación dolorosa pero necesaria se había completado con éxito. El tumor había sido extirpado. Al mediodía regresó a su ático. Un equipo de una empresa de seguridad ya la esperaba. Trabajaron con rapidez y eficiencia. El sistema de cerradura digital, que antes se podía abrir con la huella dactilar de Javier, fue eliminado de la base de datos. El código de acceso fue cambiado. Todo el sistema de seguridad de la casa fue reprogramado. Ahora, solo Sofía tenía el control absoluto. Mientras los técnicos trabajaban, Sofía se ocupó de su propia tarea. Cogió varias cajas de cartón grandes del trastero y comenzó a vaciar el armario del dormitorio principal. Sacó las camisas caras de Javier, los trajes que ella le había comprado, la colección de relojes de los que Javier a menudo presumía. Los dobló uno por uno, con movimientos mecánicos. Cada prenda parecía susurrar una mentira. El traje que usó cuando celebraron su aniversario de bodas, la camisa que llevaba cuando prometió serle siempre fiel, el reloj que le regaló por un ascenso. Todos esos objetos se sentían ahora como pruebas de un crimen. No sentía rabia, solo un agotamiento extremo. Cansada de haber amado una ilusión, trasladó todas las pertenencias de Javier al despacho más pequeño que él usaba ocasionalmente. Todas sus cosas personales, su equipo de deporte, incluso su cepillo de dientes. Limpió su habitación de cualquier rastro de aquel hombre, como si estuviera realizando una esterilización. Quería que su espacio volviera a ser completamente suyo. Un santuario que ya no estuviera contaminado por la traición. Mientras metía algunos libros de Javier en una caja, su teléfono, conectado al wifi de casa, vibró. Una notificación de un mensaje de una aplicación que Javier no solía usar. Debía estar en pánico porque sus llamadas no entraban. Sofía abrió el mensaje. Era de Javier. Cariño. ¿Dónde estás? Te llamo y no da señal. Esto es muy raro. Todas mis tarjetas no funcionan. Fui a pagar la comida y me las han rechazado todas. Creo que hay un problema con el sistema del banco. ¿Puedes transferirme algo a mi cuenta? Te lo devuelvo en cuanto se solucione. Sofía leyó el mensaje 2 veces. Sus manos se cerraron en puños. La audacia, su descaro, su ignorancia, o quizás su estupidez, era increíble. Este hombre acababa de pedirle matrimonio a otra mujer con su dinero, en medio de unas vacaciones financiadas por ella.
Y ahora todavía tenía el valor de pedirle más dinero para pagar su comida con su amante. En ese momento, los últimos vestigios de duda en el corazón de Sofía se desvanecieron. Este hombre no la amaba. Solo amaba lo que ella podía darle. Con dedos fríos, Sofía escribió una respuesta. Corta. Afilada y letal. El problema no es el sistema, eres tú. Mensaje enviado. El doble cheque azul apareció al instante. Sofía no esperó una respuesta. Bloqueó inmediatamente el número y la cuenta. Imaginó el pánico que invadiría a Javier y Lucía al leer ese mensaje. Ese mensaje era la confirmación. Sí, lo sé. Y vuestro juego ha terminado. Cayó la noche. Los técnicos se habían ido. La casa era ahora su fortaleza. Las cajas con las cosas de Javier estaban apiladas junto a la puerta, esperando ser llevadas a un guardamuebles o a un punto limpio. Sofía estaba sola en medio del espacioso salón. El silencio era denso. Por primera vez desde la noche anterior, sus defensas flaquearon un poco. Una aguda sensación de soledad la invadió. No era tristeza por perder a Javier el traidor, sino tristeza por perder el futuro que había diseñado tan bellamente en su cabeza. La pérdida de la promesa de una familia, y de envejecer juntos. Las lágrimas amenazaron con caer. Pero las contuvo. Caminó hacia la pared donde colgaba una gran foto suya. Una foto de cuando recibió por primera vez el premio a la joven emprendedora del año hacía 5 años. En la foto, parecía más joven. Sus ojos ardían con el fuego de la ambición y la esperanza. Miró a la chica de la foto. La chica que llegó a Madrid sin nada más que un sueño y trabajo duro. La chica que construyó todo esto desde cero. Esa chica era una luchadora. Una superviviente. Y ella seguía siendo la misma persona. Puede superar esto. Se susurró a sí misma, extrayendo fuerza de su pasado. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era de su asistente, Elena. Jefa. Todo listo. El nuevo sistema de seguridad está activo y conectado directamente a tu móvil. El señor Castillo también informa de que el borrador inicial de la demanda de divorcio estará listo mañana por la mañana para que lo revises. Sofía leyó el mensaje. Una leve sonrisa, la primera sonrisa sincera en 24 horas, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa de una reina que había asegurado con éxito su reino de una invasión. El parásito había sido cortado de su fuente de vida. El paraíso en el que antes vivían juntos tenía ahora sus puertas cerradas con llave. Y Javier y Lucía habían sido arrojados fuera, al frío invierno que se avecinaba. Ahora solo tenía que esperar. Esperar a que sintieran lo frío que es el mundo sin su protección. En otra parte del mundo, en un lujoso restaurante con impresionantes vistas de la plaza Yema el Fena en Marrakech, Javier y Lucía celebraban su compromiso. El ambiente era perfecto, el mejor vino fluía, sus risas resonaban, y Lucía no dejaba de admirar el brillo del diamante en su dedo. Se sentían como el rey y la reina del mundo, intocables y embriagados por su felicidad robada. Nunca he sido tan feliz. Javi, susurró Lucía, apoyando la cabeza en el hombro de Javier. Todo esto parece un sueño. No es un sueño, cariño. Es el comienzo de nuestra vida real, respondió Javier, besando la coronilla de Lucía. Se sentía tan masculino, tan poderoso, por haber podido proporcionar este lujo a la mujer a su lado. Por supuesto, todo era gracias a la tarjeta de crédito sin límite de Sofía. Pero ese pequeño detalle no le preocupaba. Para él, era su derecho. Cuando su lujosa cena terminó, un camarero se acercó con un datáfono en una bandeja de plata. Javier, con una sonrisa de confianza, le entregó su tarjeta de crédito principal. La tarjeta Black de la que siempre presumía. El camarero la pasó una vez, 2 veces, y luego miró a Javier con una expresión de disculpa. Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada. Javier se rió entre dientes. Ah, es normal. Con las transacciones internacionales a veces hay problemas. Prueba con esta, dijo, entregándole otra tarjeta platino. El resultado fue el mismo. Rechazada. Su confianza comenzó a flaquear. El sudor frío empezó a perlar su frente. Probó con una tercera tarjeta. Una de débito. Saldo insuficiente. El rostro radiante de Lucía se tensó. El camarero seguía allí de pie. Su sonrisa educada empezaba a parecer forzada. El ambiente romántico se evaporó al instante, reemplazado por una densa nube de vergüenza y confusión. En pánico, juntaron el efectivo que les quedaba, en euros y dirhams marroquíes. Afortunadamente, fue suficiente. Pero ahora sus carteras estaban completamente vacías.
¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo es que han rechazado todas tus tarjetas? Preguntó Lucía con un tono de ansiedad en cuanto salieron del restaurante. No lo sé. Quizás de verdad hay un problema con el sistema. Déjame revisar la banca móvil, dijo Javier, intentando calmarse a sí mismo y a Lucía. Abrió la aplicación del banco en su teléfono. Al intentar iniciar sesión, una notificación roja apareció en la pantalla. Acceso denegado. Por favor, contacte con su banco. El corazón de Javier se hundió. Esto ya no era un problema del sistema. Esto era intencionado. Con manos temblorosas, intentó llamar a Sofía. La llamada nunca conectó, yendo directamente al buzón de voz. El verdadero pánico comenzó a apoderarse de él. Cambió a la aplicación de mensajería. Escribió un mensaje, intentando sonar normal, preguntando por las tarjetas y pidiendo una transferencia. Momentos después, llegó una respuesta. Corta, fría y devastadora. Javier le mostró la pantalla de su teléfono a Lucía. Allí estaba la frase. El problema no es el sistema, eres tú. Lucía se tapó la boca con la mano. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror. Lo sabe, susurró. Sofía lo sabe todo. Su burbuja de felicidad se hizo añicos. La cruda realidad los golpeó sin piedad. Estaban atrapados en un país extranjero. La factura del hotel de 5 estrellas para las 2 noches restantes aún no estaba pagada. Sus billetes de avión de vuelta eran para dentro de varios días, y no tenían ni un céntimo. El paraíso se había convertido en un infierno en un abrir y cerrar de ojos. El viaje de vuelta al hotel estuvo marcado por un silencio tenso. Al llegar a su lujosa suite, que ahora parecía una prisión, la explosión ocurrió. Todo esto es por tu culpa, gritó Javier, señalando a Lucía. ¿Para qué subiste esas fotos y vídeos a las redes sociales? Te dije que no presumieras. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Querías que Sofía se enterara? Lucía, igual de aterrorizada, no aceptó la culpa. ¿Mi culpa? El cobarde eres tú. ¿Por qué no tienes tu propio dinero? ¿Por qué dependes al 100% de ella como una sanguijuela? Dices que eres manager, pero tu cuenta está vacía. ¿Qué clase de hombre eres? Sus máscaras de amor y adoración se cayeron, revelando sus verdaderos rostros, llenos de egoísmo y miedo. Se culparon mutuamente, gritándose palabras viles. Todas las promesas dulces y los susurros de amor de hacía unas horas ahora sonaban a mentiras baratas. No eran amantes luchando por su amor. Eran solo dos conspiradores cuyo plan había fracasado estrepitosamente. Al día siguiente, se vieron obligados a hacer el paseo de la vergüenza al salir del lujoso hotel después de una acalorada discusión con el gerente. Tuvieron que dejar algunos de sus objetos personales como garantía hasta que pudieran pagar el resto de la factura. Terminaron en un hostal barato en un callejón estrecho, húmedo y sucio. El lujo se transformó en miseria. Intentaron contactar a familiares y amigos en España, pero la noticia de su infidelidad parecía haberse extendido como la pólvora. Nadie quería prestarles dinero. Estaban aislados. 2 días se sintieron como 2 años. Solo comían pan barato una vez al día para ahorrar las pocas monedas que les quedaban. Seguían discutiendo. Su energía estaba agotada por la desesperación. Tenían sus billetes de avión de vuelta, pero ni siquiera tenían dinero para un taxi al aeropuerto. En medio de la desesperación, sus ojos se posaron en el único objeto de valor que les quedaba, el objeto que había sido la fuente de su desgracia. El anillo de diamantes en el dedo de Lucía. No tenemos otra opción, dijo Javier con voz ronca. Lucía miró el anillo, luego miró a Javier con odio. ¿Morir de hambre aquí?, replicó Javier, frustrado. Ya no es un anillo de compromiso. Es nuestro billete para salir de este infierno. Con lágrimas de rabia y humillación corriendo por sus mejillas, Lucía se quitó el anillo del dedo. Le dolió, como si se arrancara una parte de su dignidad. El anillo del que había presumido con tanto orgullo hacía unos días era ahora el símbolo de su fracaso. Encontraron una pequeña casa de empeños en un pasillo de un bullicioso mercado. El olor a especias y sudor se mezclaba en el aire. Dentro de la tienda en penumbra, Javier, con un inglés titubeante, negoció con el astuto dueño de la tienda. El anciano tasó el anillo rápidamente y luego dijo una cifra muy por debajo de su precio real. No tuvieron más remedio que aceptar. Salieron de la tienda con unos cuantos billetes en la mano de Javier. Ese dinero se sentía sucio. El resultado de vender su sueño. El dedo de Lucía se sentía extraño, desnudo y frío. No se hablaron. No había nada más que decir. Caminaron en silencio hacia la agencia de viajes más cercana para comprar billetes de autobús al aeropuerto. Su paraíso marroquí había terminado.
Ahora solo eran dos perdedores que habían vendido el símbolo de su amor solo para poder volver a casa y enfrentarse a una tormenta mucho mayor que Sofía les había preparado. Días después de cortar el flujo de dinero y asegurar su fortaleza, Sofía entró en una nueva fase de su plan. Una fase que requería calma y cálculo, no una explosión de emociones. Había logrado amputar al parásito de su fuente de vida. Sin embargo, la herida que dejaron no era solo financiera. La herida también había arañado su dignidad, su reputación y sus recuerdos. La traición de Lucía, la amiga a la que consideraba una hermana, dolía tanto como la infidelidad de Javier. La habían humillado personalmente. Así que decidió que su castigo también debía ser proporcional, social y profesionalmente. Sofía ya no perdía el tiempo pensando en su tristeza. Canalizó toda la energía que le quedaba en diseñar su siguiente estrategia de ataque. Se dio cuenta de que, en esta era digital, la narrativa es el arma más poderosa. Quien controle la historia, gana. Y ella, que hasta ahora había permanecido en silencio y tragado saliva, ahora contaría su versión. La versión de la verdad. Pasó una noche entera en su despacho, no para llorar, sino para convertirse en la directora de su propio drama de destrucción. Abrió su portátil, reuniendo toda la munición digital que tenía. Primero, hizo una captura de pantalla del mensaje de texto de Javier de hacía unos días, donde mencionaba claramente el viaje de negocios a Valencia como motivo de su partida. Segundo, recortó la mejor parte del vídeo de 15 segundos que había guardado. El momento en que los rostros felices de Javier y Lucía se veían claramente, con el anillo de diamantes y las rosas rojas como protagonistas. Tercero, buscó en su galería de fotos y encontró una foto de ella y Lucía de hacía un año. En la foto, ambas reían a carcajadas, abrazándose, con una leyenda que ella había escrito. Qué suerte tener una amiga que es como una hermana. Siempre ahí, en las buenas y en las malas. Esa foto ahora parecía una broma de mal gusto. Por último, eligió una foto profesional de ella y Javier de un artículo de una revista de negocios donde fueron entrevistados como una de las parejas de poder de la capital. Con todas esas pruebas visuales, comenzó a escribir. No escribió con la ira de una esposa herida. Escribió con la calma de un CEO informando de un incidente de fraude. Sus frases eran directas, estructuradas, y apuñalaban directamente al corazón del problema. Comenzó su hilo en las redes sociales con un párrafo sobre el significado de la confianza. Para mí, la confianza es la base de todo. En los negocios, en la amistad, y sobre todo, en el matrimonio. Construí mi vida sobre esa base. Confié en mi marido, el compañero de vida que pensé que me acompañaría hasta la vejez. Confié en mi mejor amiga, a la que ayudé a conseguir trabajo en el mismo entorno, esperando que pudiéramos cuidarnos mutuamente. El siguiente párrafo comenzó a clavar el cuchillo. Sin embargo, a veces la confianza que damos de todo corazón se convierte en el arma que usan para destruirnos desde dentro. Hace unos días, mi marido se despidió para un importante viaje de negocios a Valencia por nuestro futuro. Escribió, adjuntando la captura de pantalla del mensaje de Javier. Y al mismo tiempo, la amiga a la que consideraba mi hermana de repente se volvió difícil de contactar porque estaba muy ocupada con el trabajo. Les deseé éxito sin saber que el proyecto en el que estaban trabajando juntos no era en Valencia, sino una romántica pedida de mano en el desierto de Agafay, Marruecos. Debajo de esa frase publicó el vídeo de su compromiso. Dejó deliberadamente que se escuchara el sonido original del vídeo. La voz melosa de Lucía aceptando la proposición de Javier. Una voz que contrastaba con la narrativa de traición que estaba construyendo. Continuó su escrito, ahora incluyendo la foto entrañable con Lucía y la foto profesional con Javier. Las rosas rojas que una vez fueron un símbolo de amor puro ahora se convierten en atrezo para pedirle matrimonio a otra mujer. Y esa otra mujer es la persona que se ha sentado en mi misma mesa. Se ha reído conmigo y me ha abrazado cuando me sentía agotada. No escribo esto para buscar compasión. Escribo esto como un recordatorio para mí misma y para otros, de que a veces el lobo más peligroso es el que lleva piel de cordero y duerme en tu misma cama. Como cierre, añadió la frase más letal. La frase diseñada para destruir sus carreras. También quiero agradecer a la empresa X, una institución respetable que, sin saberlo, se ha convertido en el lugar donde mi marido, Javier García, y mi amiga, Lucía Moreno, tejieron su historia prohibida. Espero que en el futuro, el ambiente de trabajo allí pueda ser más propicio y libre de dramas que puedan dañar la imagen de la empresa. Releyó todo el hilo. Perfecto. Frío, factual, elegante.
pero mortal. Respiró hondo y pulsó el botón de publicar. La reacción que siguió fue más explosiva de lo que había imaginado. Al principio, solo unos pocos amigos cercanos comentaron con mensajes de apoyo, pero en menos de una hora, la publicación explotó. Su historia tenía todos los elementos de un drama que al público le encanta. Amor, traición, una mujer fuerte como víctima y antagonistas claros. La publicación fue compartida miles de veces. Los nombres: Sofía, Javier, Lucía y el nombre de la empresa X se convirtieron en tendencia. El teléfono de Sofía parecía que iba a estallar. Notificaciones de varias redes sociales. Mensajes de números desconocidos. Solicitudes de entrevistas de portales de noticias online. Todo llegó en avalancha. Vio los rostros de Javier y Lucía esparcidos por todas partes, etiquetados como la pareja infiel más vergonzosa del año. Los comentarios de los internautas eran crueles y despiadados, creando un juicio público mucho más brutal que cualquier tribunal de justicia. Sofía dejó su teléfono sobre la mesa en modo silencio. No le interesaba leer todo ese ruido, solo necesitaba encender la cerilla. El público se aseguraría de que el fuego siguiera ardiendo y devorara a los dos traidores. Caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como una galaxia artificial. Se sentía tranquila. Había recuperado su narrativa. En medio del silencio, la pantalla de su portátil se iluminó, indicando la llegada de un nuevo correo electrónico. Su corazón no se aceleró. Ya esperaba que esto sucediera. El remitente era un nombre que reconocía de varios eventos de la empresa. El señor Herrero, jefe del Departamento de Recursos Humanos de la empresa X. El asunto del correo era breve y directo. Aclaración urgente. Javier García y Lucía Moreno. Sofía movió el cursor hacia el correo. Una sonrisa fría y sin humor se dibujó en sus labios. El juicio público ya estaba en marcha. Ahora era el momento de la ejecución profesional. El avión que transportaba a Javier y Lucía aterrizó con un suave sobresalto en la pista del aeropuerto de Madrid-Barajas. Pero para ellos, ese sobresalto se sintió como el inicio del terremoto que derrumbaría los restos de sus vidas. Salieron de la pasarela de embarque en silencio, arrastrando sus pequeñas maletas, que se sentían mucho más pesadas que cuando partieron. Su apariencia era un reflejo perfecto de la derrota. Ropa arrugada, pelo grasiento y rostros pálidos adornados con ojeras. El aura de glamour y felicidad de su partida hacía unos días se había evaporado sin dejar rastro, reemplazada por un aura de densa desesperación. Ya no eran una pareja de amantes embriagados de pasión. Eran dos criminales atrapados infraganti, unidos por su crimen y su odio mutuo. Durante el vuelo de casi 3 horas, apenas cruzaron palabra. Solo miradas vacías y suspiros cansados, interrumpidos ocasionalmente por miradas acusatorias. Tan pronto como entraron en la terminal de llegadas y encontraron un rincón relativamente tranquilo, encendieron sus teléfonos. Fue un grave error. En cuestión de segundos, los dispositivos en sus manos parecieron explotar con una avalancha interminable de notificaciones. Cientos de mensajes en aplicaciones de chat, miles de notificaciones en redes sociales, docenas de llamadas perdidas de familiares y amigos. Sus pantallas estaban inundadas con sus propias caras, sus fotos, capturas de pantalla del vídeo de su compromiso, yuxtapuestas con fotos de una Sofía elegante y dolida. Vieron sus nombres convertidos en el blanco de todas las críticas en las secciones de comentarios y en los titulares de noticias online. Manager caradura es infiel con la mejor amiga de su esposa, la historia viral del parásito con fachada de marido perfecto. Empresaria de éxito destapa la infidelidad de su marido y su mejor amiga. Leyeron las palabras que les lanzaban: lagarta, sanguijuela, sinvergüenzas, destroza hogares. Una oleada de vergüenza abrasadora recorrió sus cuerpos, haciéndolos sentir desnudos en medio de la bulliciosa multitud del aeropuerto. En medio de esa tormenta de notificaciones, un correo electrónico con la etiqueta de alta prioridad apareció en la parte superior de sus pantallas. El remitente era el mismo. El departamento de RRHH de la empresa X. El contenido también era idéntico. Una citación oficial para asistir a una reunión de aclaración a la mañana siguiente a las 9 en punto, en relación con la presunta violación grave del código ético, y la imagen de la empresa. El correo terminaba con una frase ominosa: su asistencia es obligatoria y determinará su futuro estatus laboral. Javier tragó saliva. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono.
Destrozado. Todo está destrozado. La carrera que había construido durante años, su reputación como profesional, todo iba a desaparecer en un instante. Miró a Lucía, que estaba de pie a su lado, inmóvil. Su rostro estaba pálido como el papel. Lucía también había recibido el mismo correo. No solo estaban en la ruina y eran famosos de la peor manera posible, ahora también iban a ser desempleados. Con las opciones agotándose y la desesperación en su punto álgido, solo había un lugar que se le vino a la mente a Javier. Un lugar que él llamaba hogar. Aún albergaba una pequeña y estúpida esperanza de que podría arreglarlo. De que podría hablar con Sofía, suplicar, llorar, hacer lo que fuera para obtener su perdón. Tenemos que ir al ático, dijo con voz ronca. Tengo que hablar con Sofía. Lucía, demasiado agotada y en shock para discutir, simplemente asintió con resignación. Cambiaron los dirhams que les quedaban en una oficina de cambio, obteniendo unos cuantos billetes de euro que se sentían insignificantes. El dinero solo alcanzaba para pagar un VTC al centro de la ciudad. El viaje hacia el ático se sintió como un viaje al patíbulo. Al pasar por las familiares calles de Madrid, Javier se sintió como un extraño. Los rascacielos que antes miraba con un sentido de pertenencia, ahora parecían burlarse de él. Al llegar al lujoso vestíbulo de su edificio de apartamentos, el corazón de Javier latió aún más rápido. El conserje que normalmente lo saludaba amablemente, ahora lo miraba con una expresión extraña e indescifrable. Entraron en el ascensor privado que iba directamente a su ático. El silencio dentro del ascensor era ensordecedor. La puerta del ascensor se abrió, revelando el familiar pasillo privado con una gran puerta de madera al final. La puerta de su casa. La puerta de su mundo. Con pasos pesados, Javier se acercó a la puerta. Colocó su pulgar en el escáner de huellas dactilares junto al pomo. Una pequeña luz roja se encendió, seguida de un frío sonido mecánico. Acceso denegado. Javier lo intentó de nuevo. Mismo resultado. El pánico comenzó a invadirlo. Se dirigió al teclado numérico, introduciendo la combinación que se sabía de memoria. La fecha de su boda. La pequeña pantalla del panel mostró. Código incorrecto. Esto era real. Sofía lo había bloqueado. Literalmente. En un último acto de desesperación, pulsó el botón del interfono. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad antes de que se oyera una voz por el altavoz. Sí. Era la voz de Sofía, tan tranquila, tan clara. Sofía, soy yo. Javier dijo rápidamente, con la voz temblorosa. Abre la puerta, por favor. Te lo ruego. Tenemos que hablar. Puedo explicarlo todo. Silencio. Javier contuvo la respiración, pegando la oreja al altavoz, esperando oír el sonido de pasos o de una cerradura abriéndose. Lucía estaba de pie, rígida, detrás de él, mordiéndose el labio casi hasta sangrar. Finalmente, la voz de Sofía se oyó de nuevo, cada palabra pronunciada con una pausa deliberada, dándole un peso inmenso. ¿Quién es? Esa pregunta, tan simple pero tan insultante, golpeó a Javier como una bofetada. ¿Qué quieres decir? Soy yo, tu marido, gritó. La frustración y la ira, ahora mezcladas con su pánico. Silencio de nuevo, esta vez más largo, más frío. Luego Sofía pronunció sus últimas palabras. Palabras que perseguirían las pesadillas de Javier por el resto de su vida. Lo siento, no le conozco, y en esta casa no se admiten vagabundos. Un suave clic se oyó cuando el interfono se apagó. La conexión se cortó. El silencio total envolvió el pasillo. Javier se quedó petrificado, mirando el altavoz del interfono. Ahora mudo. La última palabra de Sofía resonaba sin cesar en su cabeza. Vagabundos. Dios mío. Eso es lo que eran ahora, de pie, frente a la puerta de una casa a la que ya no podían entrar. Con las cuentas vacías, la reputación destrozada y una citación de despido esperándolos al día siguiente. Lo habían perdido todo. Esa noche, en ese lujoso y frío pasillo, finalmente comprendieron el significado de la ruina total. Y lo que era más aterrador, no tenían a dónde ir. Aquella fue la noche más larga y humillante en la vida de Javier y Lucía. Después de ser verbalmente expulsados del edificio de apartamentos, deambularon sin rumbo bajo las parpadeantes luces de Madrid, que parecían burlarse de ellos. No tenían a dónde ir. Sus familias, después de ver la noticia viral, les habían cerrado las puertas, enviándoles breves mensajes llenos de ira y decepción. Sus amigos de repente eran difíciles de contactar. Estaban completamente solos.
El dinero que les quedaba de la venta del anillo solo alcanzó para alquilar una pequeña y sofocante habitación en un motel de las afueras, un lugar con paredes finas y manchadas, y un aire que olía a humo de tabaco y desesperación. Ya no había más peleas entre ellos. Su energía se había agotado. Simplemente se sentaron en el borde de la cama desvencijada, bajo la luz parpadeante de un neón. Envueltos en un silencio asfixiante, eran dos extraños unidos por el mismo desastre. Javier miraba el techo sucio de la habitación, con la mente en blanco. Lucía sollozaba suavemente de vez en cuando. Sus lágrimas se habían secado. Solo quedaba el sonido de un sollozo ahogado. No durmieron. ¿Cómo podrían dormir sabiendo que a la mañana siguiente caminarían hacia el patíbulo de sus carreras? Por la mañana, se obligaron a ducharse y a ponerse la última ropa limpia que les quedaba, ya arrugada. Parecían fantasmas de lo que una vez fueron. El viaje hacia el imponente edificio de oficinas en el centro de la ciudad fue un desfile de humillación. Tuvieron que tomar un autobús urbano abarrotado, intentando ocultar sus rostros con gorras y mascarillas, sintiendo que cada par de ojos los miraba y los reconocía de las noticias virales. Al entrar en el familiar vestíbulo de la oficina, una atmósfera gélida los recibió. La recepcionista, que antes siempre los saludaba con una sonrisa amable, ahora bajaba la cabeza, fingiendo estar ocupada. Otros empleados con los que se cruzaban en los pasillos cuchicheaban y apartaban la mirada. El viaje en ascensor hasta la última planta, donde se encontraba el departamento de RRHH, se sintió como una tortuosa milla final. La reunión tuvo lugar en una sala con paredes de cristal que parecía un acuario. El señor Herrero, el jefe de RRHH, estaba sentado frente a ellos con un rostro inexpresivo. No se anduvo con rodeos. Sobre la mesa había una gruesa carpeta. La abrió, mostrando impresiones de la publicación de Sofía, recortes de noticias de varios portales online e incluso algunos correos electrónicos de quejas internas de otros empleados que se sentían incómodos con los rumores de su aventura, que ya circulaban desde hacía tiempo. La empresa X tiene una política de tolerancia cero hacia acciones que manchen el buen nombre y la reputación de la compañía, dijo el señor Herrero con voz monótona. Vuestras acciones no son solo un asunto personal, sino que se han convertido en consumo público, y han dañado directamente la imagen de la empresa como una institución que defiende la ética y el profesionalismo. Empujó 2 hojas de papel hacia ellos. Tenéis 2 opciones. Dimitir voluntariamente con efecto inmediato, o seréis despedidos de forma disciplinaria por una falta muy grave. Pensadlo bien. Aunque el resultado será el mismo, ya no tenéis futuro en esta empresa. No hubo lugar para la negociación, ni oportunidad para defenderse. En menos de 15 minutos, las carreras que habían construido durante años se desvanecieron. Con manos temblorosas, firmaron las cartas de dimisión. Después, se les pidió que recogieran sus objetos personales de sus escritorios bajo la supervisión de un guardia de seguridad, un procedimiento estándar para empleados considerados de riesgo. El proceso fue increíblemente humillante. Tuvieron que vaciar sus escritorios apresuradamente, metiendo sus fotos y agendas en sus bolsos bajo la estricta vigilancia del guardia y las miradas curiosas de sus antiguos compañeros. Luego, fueron escoltados por el guardia de seguridad fuera del edificio, a través del mismo vestíbulo por el que solían caminar con la cabeza alta. Ahora estaban verdaderamente en el punto más bajo. Sin trabajo, sin casa, sin dinero y con un nombre manchado en toda la industria. Caminaron sin rumbo bajo el sol abrasador de Madrid. El polvo de la calle se sentía más amable que las miradas de la gente. La desesperación es el motivador más poderoso. Cuando alguien ya no tiene nada, el orgullo es lo último que abandona. Y ese día, ellos lo abandonaron. Javier, usando los últimos vestigios de sus contactos, logró contactar a un antiguo subordinado que todavía sentía algo de lástima por él. De él obtuvo la información. Cada miércoles al mediodía, Sofía tenía una reunión de negocios en la cafetería del vestíbulo de un hotel de 5 estrellas no muy lejos de su oficina. Era su única oportunidad. Su última oportunidad para suplicar. Esperaron al otro lado de la calle del hotel, como acosadores. Poco después, la vieron. Sofía bajó de su lujoso sedán, luciendo impresionante con una elegante chaqueta de color crema. Caminaba con un paso lleno de confianza. Su pelo estaba perfectamente peinado. Su risa sonaba nítida, mientras hablaba con un socio de negocios que caminaba a su lado. Se veía tan radiante, tan viva, como si la tormenta que acababa de pasar no la hubiera afectado en absoluto. La visión de ella, en contraste con su propio estado desaliñado y destrozado, era una tortura en sí misma. La siguieron adentro. La cafetería estaba llena de ejecutivos y gente de la alta sociedad. Sofía eligió una mesa cerca de la ventana.
Javier y Lucía se miraron, reuniendo los últimos restos de su valor. Era ahora o nunca. Se acercaron a la mesa. Cuando Sofía levantó la vista y los vio, la sonrisa de su rostro desapareció al instante. Sus ojos, que antes eran cálidos, se convirtieron en 2 trozos de hielo. Su socio de negocios miraba confundido. La atmósfera alrededor de su mesa pareció congelarse. Sin decir una palabra, Javier se interpuso en su camino, con las manos temblorosas y los ojos inyectados en sangre, bloqueando su paso en un acto de desesperación total. Todo su orgullo como hombre, toda su arrogancia, se desmoronó junto con su cuerpo encorvado. Sofía. Te lo ruego. Perdóname, dijo. Su voz era ronca y quebrada. Me equivoqué. Cometí el mayor error de mi vida. Dame una oportunidad. Haré lo que sea. Al ver la acción de Javier, Lucía también se vino abajo. Su llanto estalló inconteniblemente. Ella también se arrodilló junto a Javier. Sofía, amiga mía. Por favor. Perdóname, sollozó entre lágrimas. No me castigues así. Mi vida está destrozada. Te lo ruego. Por la amistad que tuvimos. La escena era tan dramática que atrajo la atención de todos los clientes de la cafetería. Se oyeron susurros. Todos los ojos estaban ahora fijos en su mesa, en la reina sentada tranquilamente en su trono y en los 2 penitentes arrodillados a sus pies. Sofía los miró a los 2, sollozando en el suelo. No había ira en su rostro, ni satisfacción, solo un vacío helado. Los dejó llorar y suplicar durante un minuto entero que se sintió como una hora. Dejó que todo el mundo viera lo humillados que estaban. Cuando consideró que era suficiente, con un movimiento muy tranquilo, levantó su taza de espresso y tomó un pequeño sorbo. Luego se inclinó un poco hacia adelante, no para ayudarlos, sino para susurrar con una voz que solo ellos 3 podían oír. Una voz suave, pero más afilada que una daga. Yo construí un palacio para nosotros, susurró. Vosotros elegisteis quemarlo. Ahora, disfrutad de las cenizas. Después de pronunciar esas palabras, Sofía se enderezó. Se volvió hacia su socio de negocios, que parecía en shock. Disculpa por esta desagradable interrupción. Creo que deberíamos continuar esta conversación en un lugar más apropiado. Se puso de pie, alisando su chaqueta, que ni siquiera se había arrugado. Luego, con un paso elegante y firme, se marchó. Pasó por encima de los cuerpos de Javier y Lucía, que seguían arrodillados en el suelo, como si fueran simple basura que bloqueaba su camino. No miró hacia atrás. Ni una sola vez. Sofía siguió caminando directamente hacia la salida, dejándolos a ambos en su ruina total, en medio de un silencio incómodo y las miradas de juicio de docenas de extraños. Ese día, en el vestíbulo de aquel lujoso hotel, el acto final de su venganza había concluido. Pasaron los meses después del incidente en el vestíbulo del hotel. Para Javier y Lucía, la vida se convirtió en un ciclo de sufrimiento interminable. El karma que recibieron no fue una explosión repentina, sino un desgaste lento, doloroso e inevitable. Sus nombres manchados les cerraron todas las puertas. Ninguna empresa en su sector quería arriesgarse a contratar a la pareja infiel más famosa de Madrid. Fueron expulsados del glamuroso mundo corporativo al fondo del abismo del mercado laboral. Javier, que antes siempre vestía impecable con trajes caros, ahora trabajaba como conductor de BTC, pasando sus días en medio de los atascos de Madrid, tragando saliva cada vez que pasaba por los altos edificios donde solía trabajar. Lucía, que antes se enorgullecía de su puesto, se vio obligada a trabajar como dependienta en una pequeña boutique en un centro comercial de las afueras, atendiendo a los clientes con una sonrisa falsa, mientras su corazón se llenaba de amargura. Vivían juntos en una estrecha habitación alquilada en un callejón abarrotado. El lujo del ático era ahora solo un recuerdo doloroso. Su relación, construida sobre la lujuria y la mentira, no tenía cimientos para sobrevivir a la adversidad. Cada día estaba lleno de peleas. Discutían por el dinero, que nunca era suficiente. ¿Por quién debía pagar el alquiler? ¿Por quién era realmente el culpable de la ruina de sus vidas? Su falso amor se había podrido, dejando solo odio y arrepentimiento. Finalmente, después de varios meses de tortura mutua, se separaron. Cada uno tomó un camino diferente, cargando solos con el peso de su fracaso, atados para siempre por el amargo recuerdo de su traición. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la vida de Sofía florecía como una flor en primavera. Su proceso de divorcio fue rápido y sin complicaciones, sellado con el golpe de un martillo de juez que se sintió como una liberación. Se reafirmó en su identidad completa como Sofía Navarro Reyes, eliminando cualquier vínculo social que la asociara a Javier, como si borrara el rastro de la ilusión de su pasado.
La tormenta que la azotó, paradójicamente, hizo que su empresa fuera aún más conocida. Mucha gente, especialmente mujeres, simpatizaba con ella. Se convirtió en un símbolo de fuerza y resiliencia. Llegaron nuevos clientes. Las inversiones fluyeron. Su negocio creció más rápido que nunca. Pero la verdadera victoria de Sofía no fue sobre el negocio o la venganza consumada. Su verdadera victoria fue sobre reencontrarse a sí misma. Vendió el ático y todos los malos recuerdos que contenía. Compró una casa nueva, más pequeña pero más cálida, en una zona tranquila. Una casa que diseñó desde cero, donde cada rincón reflejaba su personalidad, no la de una pareja. Comenzó a disfrutar de nuevo de las pequeñas cosas que había olvidado. Pasaba los fines de semana leyendo en su frondoso jardín, asistiendo a clases de yoga para calmar su mente, o simplemente riendo a carcajadas con sus viejos y sinceros amigos que siempre estuvieron a su lado. Aprendió que la verdadera felicidad no proviene de la validación de los demás ni del estatus de una relación. La verdadera felicidad proviene de la paz interior y de sentirse completa por sí misma. Ya no odiaba a Javier y Lucía. No sentía nada por ellos. Eran solo una nota a pie de página sin importancia en el grueso libro de su vida. Un año después, el escenario cambió. Sofía estaba ahora en la terraza de su villa en Tenerife, frente a la inmensidad del océano Atlántico bañado por la luz dorada del amanecer. El aire de la mañana era fresco y puro. Tomó un sorbo de su té de jengibre caliente, sintiendo una paz total envolviéndola. Había venido aquí sola. No para escapar, sino para celebrar. Para celebrar su vida. Su teléfono vibró sobre la mesa, mostrando una notificación por correo electrónico de la revista Forbes. Su empresa acababa de ser incluida en la lista 30, Under 30 Europe, por su innovación tecnológica, un logro extraordinario que había conseguido por sí misma. Sonrió. Una sonrisa sincera, pacífica y llena de gratitud. Dejó el teléfono, eligiendo centrarse en la vista que tenía delante. El sol se elevaba lentamente, prometiendo un día nuevo y brillante. Ya no buscaba el amor, porque había encontrado el amor más importante. El amor por sí misma. Ya no se definía como esposa o víctima, sino como una luchadora, una creadora, la reina de su propio imperio. Algunas tormentas no vienen a destruir tu vida, sino a despejar tu camino hacia un futuro mejor. Y para Sofía, el cielo después de esa tormenta resultó ser mucho más brillante, más azul y más vasto de lo que jamás había imaginado. Respiró hondo, inhalando el aire de la libertad, lista para recibir el nuevo amanecer. Sola, completa, invicta.